y se instala porque comienza un nuevo año legislativo, pero también es importante conocer los retos que tienen que afrontar, además también qué es lo que le espera al Ejecutivo, qué esperar acerca del mensaje de la nación, el mensaje que va a dar el presidente de la República ante la representación nacional. Pues está con nosotros Alonso Cárdenas, analista político. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. A ver, el día de ayer se produjo esta elección. Fueron 4 de las listas. La conformación de algunas llamó bastante la atención porque no se hablaba de una lista multipartidaria, ¿no? En el caso de la lista número 4 de Gladys Echaíz, la que encabezaba ella, de Renovación Popular, solamente eran 2 bancadas las que respaldaban esta postulación. Y lo que a algunos le llamaba la atención era por qué no seguir el plan que se había tomado en un principio, que era esta alianza de forma tácita de apoyar esta candidatura de Alianza para el Progreso. ¿Cuál es el análisis que puede hacer respecto a esta elección teniendo esos considerandos? Bueno, yo creo que el primer elemento que debemos señalar, subrayar, es que esto ha sido una reconfirmación de la debilidad extrema de los partidos políticos en el Perú, ¿no? Del exacerbamiento del transfugismo, porque si nosotros vemos cómo fueron planteadas las listas, por ejemplo, Avanza País estaba en 2 listas, Renovación Popular estaba en 2 listas, y además Renovación Popular estaba en una lista con el comunismo, ¿no? Siendo que, usted recordará en la campaña, el candidato Rafael López Aliaga condenó a muerte al comunismo. Además, teníamos la lista de un ex integrante de Alianza para el Progreso, el señor Héctor Acuña, que no estaba en esa lista porque se había distanciado de su hermano y encabezaba otra lista, ¿no? Entonces, lo que denota esto en el tema de fondo, en el tema estructural, es la extrema debilidad de los partidos políticos en el Perú. Existe un desorden por esta expectativa, ¿no?, que existe de que efectivamente el presidente de la República, digamos, tal vez no concluya su mandato, y el tercero en la lista de sucesión es el presidente del Congreso, ¿no? Entonces, ante este desorden, creo yo que se exacerban los apetitos de cada una de estas bancadas que están en el Congreso de la República, ¿no? Y ahora ya, bueno, ya sabemos los resultados. Ha ganado la lista encabezada por Lady Camones, que no es nueva en la mesa directiva. Ella ya había acompañado a María del Carmen Alba. Y hay que tener en cuenta también que según las encuestas, pues bajo el liderazgo de María del Carmen Alba, pues el Congreso ha tenido una de las peores porcentajes en cuanto a popularidad, ¿no? ¿Cómo puede remontar ello? ¿Cómo puede, digamos, revertir esta situación que parece adversa? Bueno, aquí es importante señalar que el Congreso peruano, según los diferentes estudios internacionales como el Latinobarómetro, es el más desprestigiado de América Latina, ¿no? Imagínese usted, y tenemos competidores, ¿no? El más desprestigiado de América Latina. Y en esta nueva lista que encabeza la señora Camones, vemos que va a haber un poco más de, digamos, el mismo nivel de confrontación que existía con María del Carmen Alba. Si ve usted que, por ejemplo, la señora Marta Moyano está encabezando también con la segunda vicepresidencia, y también la bancada Telesub, que se le conoce, ¿no?, la bancada de Podemos, ¿no? Entonces, esta confrontación que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo parece que se va a mantener, pero se va a mantener desde el punto de vista de la retórica, porque en los temas de fondo existe una total concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Recordaremos, por ejemplo, echarse abajo la reforma del transporte, echarse abajo la reforma de la SUNEDU, prohibir que el enfoque de género esté en los textos escolares, evitar que el Perú forme parte del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores de derechos humanos, etc. En eso existe una total, digamos, convergencia entre el Congreso y el Ejecutivo, más allá de las diatribas, ¿no?, y de los insultos que se están dando, ¿no? Entonces, en temas de fondo, el Congreso y el Ejecutivo van de la mano. Y otro tema también necesario a detallar es la lista que encabezó Edras Medina, ¿no?, de Renovación Popular, que está próximo a quedarse sin bancada, ¿no? Al menos han señalado de que es un tema que lo van a analizar en interno, luego de haber presentado en su momento de la elección una tacha, y que luego fue desestimada, por cierto. Pero lo que llamaba la atención es que en la primera vicepresidenta estaba Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y todos recordaremos que desde que se anunció los resultados de estas últimas elecciones, y se nombró a Pedro Castillo como presidente de la República, siempre se esgrimió el discurso de un fraude electoral que no ha podido ser probado.
Entonces, y también se hablaba del tema del comunismo y se reiteraba ello y se pedía incluso vacancia, y no solamente se pedía, sino que se presentó una moción, dos en realidad, que no terminaron por prosperar. ¿Cómo explicar ello? ¿Cómo explicar que el partido Perú Libre, que llevó a la presidencia Pedro Castillo, se une a una agrupación que siempre esgrimió que la elección de Pedro Castillo tenía vicios de fraude? Bueno, eso es lo que yo señalaba en la primera parte de mi intervención, ¿no? Es el enorme desorden, la enorme debilidad, la enorme incongruencia que tienen los sistemas, los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Si nosotros vemos esta alianza contra Natura, ¿no? Que es Renovación Popular con Perú Libre, pues es algo casi inaudito, ¿no? Por todo lo que sucedió en la campaña, por esa falsa idea del fraude electoral que ha sido totalmente desestimado por organismos internacionales que han venido a observar al Perú. Y ahora pues tenemos esta alianza entre nada más y nada menos que el serronismo y Renovación Popular, ¿no? Es una cosa, la verdad, inaudita que denota del tema de fondo, ¿no? El desorden, la improvisación y el apetito desordenado de poder, ¿no? Y acaba mi siguiente pregunta. Se habla, la gente también pide que se vayan todos, ¿no? Pero que se vayan todos, ese escenario ya lo hemos vivido, es decir, todos los que estamos viendo, tanto en la parte del Ejecutivo como en el Legislativo, son nuevos. Y eso tiene que ver mucho con el cierre del Congreso, luego la vacancia de Martín Vizcarra, después la asunción de Sagasti, luego convocó a elecciones, y ese es el producto que estamos viendo, ¿no? Esas son personas nuevas. Entonces, si se van todos, la pregunta sería, ¿y quiénes van a venir? Dado a lo que usted nos menciona, ¿no? Que no ha habido una reforma en los partidos políticos. Va a haber elecciones seguramente y las personas sobre qué personajes vamos a elegir, qué candidatos hay. Bueno, ahí usted está dando en el clavo, ¿no? Yo antes de venir estaba revisando un texto de Martín Tanaka del año 2004 que analizaba la situación de Toledo, que es muy similar a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Se hablaba de sacarlo, de la vacancia, del desorden de su gestión, de que era necesario adelantar las elecciones. Y bueno, este problema, digamos, desde la academia se ha entendido como que la democracia en el Perú descansa en un sistema de partidos efímero sin representatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, desde que se recuperó la democracia en el año 2000 hasta la fecha, todos los partidos políticos que han ejercido el poder han desaparecido, ¿no? Perú Posible, el APRA, el PPC. El Partido Nacionalista, Peruanos por el Cambio. Dudo mucho que Perú Libre sobreviva, ¿no? Entonces estamos ante un problema muy grave, estructural de fondo del sistema de representación política en el Perú, ¿no? Adelantar las elecciones, que es lo que se está mencionando actualmente, sin hacer este tipo de cambios y de reformas estructurales de fondo, pues nos va a llevar inclusive a una situación mucho peor, ¿no? Como ha venido señalándose en los últimos 20 años. El Perú vive un proceso de crisis de los últimos 30 años. La pandemia nos ha demostrado que las instituciones en el Perú pues, fueron las de peor desempeño en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces yo creo que aquí vale mucho la pena rescatar lo que propone, por ejemplo, la Comisión Tuesta, para iniciar ahora sí un proceso de reforma, casi transformación del sistema de representación política en el Perú. Como le repito, es el de peor desempeño en América Latina. Y acá viene también otro tema a analizar. ¿Realmente hay la voluntad política para iniciar la reforma? Porque muchas veces que se ha hablado de la reforma política y electoral, se ha podido avanzar y luego se retrocede. Entonces, y es prácticamente un círculo vicioso. Entonces, ¿usted ve la voluntad de los actores políticos de realmente sentarse a discutir, no solo discutir, sino aprobar esta reforma? Bueno, dentro del ámbito político, por supuesto que no, ¿no? Que tal vez si nosotros vemos un poco a los países vecinos nos podemos dar cuenta que estos procesos de reforma política, de cambio de fondo, se han dado por un involucramiento muy profundo del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, ¿no? De la institucionalidad que está fuera del Estado y que empuja estos procesos de reforma porque claramente el status quo como está, pues la verdad nos ha llevado a ser el país más golpeado del mundo por el coronavirus. Actualmente somos el país que tiene la mayor incidencia per cápita del virus de la viruela del mono. Nuestro sistema político es el más repudiado de la región. Si usted ve otra vez Latinobarómetro, se dará cuenta que cuando le preguntan a la población si usted cree que su clase política está involucrada en casos de corrupción,
el 95% de los peruanos considera que su clase política está involucrada en casos de corrupción, que es, una vez más, el nivel más alto de América Latina. Entonces, ante esa situación, pues ya es muy difícil mantenerlas y las cosas como están, ¿no? Y eso se da a todo nivel, lo hemos visto en el Congreso de la República, no solo en este, sino también en los anteriores, también a nivel del Ejecutivo, varios presidentes investigados y expresidentes también. Y estamos viendo también gobernadores regionales, alcaldes, ¿no? Algunos ya presos incluso, pero hay una grave crisis, sin duda. Hay una coyuntura que parece que nos sobrepasa y por eso es importante tomar medidas urgentes, necesarias y responsables. Ya el Congreso, escuchamos a la presidenta del Congreso dar sus primeras declaraciones moderadas, ¿no? Hablando de que no se va a negociar con la corrupción, pero también es importante ver el papel que tiene el Congreso de la República cuando se trata de investigar a sus congresistas. Veíamos el accionar de la Comisión de Ética, que muchas veces termina brindando a otros congresistas. Y ahora se está hablando de que ya no serían seis congresistas denominados niños, ¿no? Sino serían 12. Y el exministro del Interior, González, dice que serían mucho más de 12. Entonces, realmente hay las ganas, la voluntad por parte del Congreso de investigar a sus propios congresistas? Bueno, yo le pongo otro caso, ¿no?, que involucra el sector académico donde yo me desenvuelvo, que es los famosos plagios en las tesis, ¿no? Que ese delito es un delito muy grave que es severamente sancionado en diferentes países donde se ha dado, ¿no? En Alemania, en Austria, en México. Los funcionarios que han sido descubiertos plagiando, pues son inmediatamente removidos del cargo, ¿no? Y todas las denuncias que se han hecho de plagios prácticamente comprobados, inclusive el presidente de la Comisión de Educación, el señor Esdras Medina, pues han quedado en el tintero, ¿no? No se ha movido prácticamente nada. Y yo creo que eso da una muy mala señal a la ciudadanía en relación con su clase política. El divorcio, el abismo que existe entre peruanos gobernados y peruanos gobernantes es el más grande de la región. Imagínese usted que estamos ante una situación muy, muy difícil. Por eso yo reitero, recalco, que es clave, casi fundamental, que los actores que están más allá del ámbito político, es decir, la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación, tengan un papel mucho más preponderante para poder efectivamente llevar a buen puerto esta nave que, pues, desgraciadamente se está hundiendo, ¿no? Cuando llegamos al Bicentenario y se produjo estas elecciones, se hablaba de un cambio, ¿no? Una especie de papel reivindicador. Y esa era la figura, en todo caso, y lo que muchos señalaban con respecto a Pedro Castillo, ¿no? El hombre rural, el hombre del campo, el profesor que toma el poder, ¿no? Para dar un cambio. Pero ha pasado un año de gestión y él ya está afrontando 5 investigaciones, ¿no? En el Congreso se han presentado mociones de vacancias que no han terminado de prosperar, pero todavía hay voces que señalan que van a seguir insistiendo con la vacancia, y no solamente con el tema del presidente, sino también con la vicepresidenta, Dina Boluarte. Hay un mensaje a la representación nacional, un mensaje esperado, donde él ya había anunciado que iba a haber sorpresas. ¿Qué esperar de este anuncio, de este discurso del presidente? Bueno, yo la verdad no espero mucho, ¿no? No espero mucho, no tanto por las propias iniciativas que el presidente ha plasmado y que van marchas y contramarchas, sino porque, digamos, un presidente, ¿no?, la máxima autoridad de un Estado, tiene que tener un equipo, ¿no? Un equipo de asesores políticos de primer nivel, ¿no? Y ese equipo de asesores políticos de primer nivel al presidente Castillo, pues no han aparecido, y su equipo de asesores lo ha llevado a una situación muy, muy difícil, ¿no? Dígase, por ejemplo, el señor Pacheco, ¿no? El señor Pacheco, mano derecha del presidente en un cargo importantísimo, secretario de la Presidencia de la República, sin las credenciales, sin la experiencia, sin, digamos, la trayectoria profesional, pues empieza a ocasionar todos estos problemas. Entonces, si el presidente, la máxima autoridad de un país, no tiene la consejería, no tiene la asesoría, no tiene el equipo, es muy difícil, prácticamente imposible, que se tengan muchas expectativas en un mensaje presidencial, después además de todo lo que se ha visto el último año. Y he abierto el debate también, ¿no? Porque es inédito, nunca se ha investigado a un presidente de la República en funciones. No hay acá un análisis tanto en la parte constitucional como en la parte judicial, para ver si es que, y también algunos lo están esbozando, ¿no?, la posibilidad de que pueda ser suspendido, otros dicen que no, eso le corresponde netamente al Congreso de la República. Hay una discusión amplia, sin duda, pero en medio están los ciudadanos
que estamos, digamos, expectantes, esperando de que se tomen iniciativas que realmente nos favorezcan, nos ayuden a crecer. Y estamos hablando del tema de educación, el tema de salud, el tema económico, ¿no? Porque estamos en el marco de una crisis alimentaria y parece que ese no es el tema de fondo para muchos. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial nosotros estamos en la peor situación a nivel internacional, ¿no? Tenemos una guerra, tenemos una pandemia, tenemos la crisis de los contenedores, tenemos la crisis de los fertilizantes, tenemos la crisis alimentaria que se nos viene, y para eso, que son factores exógenos que nosotros no podemos controlar, necesitamos un equipo de primer nivel, ¿no? Necesitamos a los mejores cuadros, los mejores asesores, los mejores políticos, los mejores profesionales que tomen las decisiones, pero desgraciadamente, y volvemos al tema de los partidos políticos, el partido político que llevó a Pedro Castillo a la presidencia no tiene los cuadros solventes y con capacidad para alimentar a un gobierno, que esa es la función principal de un partido político que ejerce el poder, tener los cuadros para manejar la cosa pública. Eso no se ha visto en Perú Libre. Perú Libre ha sido, me atrevería a decir, ha sido un lastre para la gestión de Pedro Castillo, porque ha puesto a personas en cargos clave que la verdad no deberían haber sido designados, ¿no? Y pues probablemente sea el mayor talón de Aquiles de la actual gestión, ¿no? Los nombramientos, las decisiones, ¿no? De cuadros que la verdad pues fueron efímeros, ¿no? Por ejemplo, los que han estado en el Ministerio de Agricultura, perdiendo meses valiosísimos para la compra de los fertilizantes. Más de 50 ministros, ¿no? Esta rotación. Así es que, sin duda, lo que puede hacer el ciudadano en estos momentos, y tal vez puede ser como un mensaje claro, es ser un poco más analítico a la hora de votar por alguien, sobre todo y eso lo puede poner en práctica en estas elecciones que se vienen, ¿no? Las regionales y las municipales, y eso también depende de los partidos políticos de poner a los mejores cuadros. Muchas gracias, muy amable por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Ha sido Alonso Cárdenas, analista político, que nos ha dado un